Las personas trans tienen una identidad de género que difiere del sexo que les asignaron al nacer. Esa diferencia las enfrenta a muchos prejuicios y desconocimiento sobre su realidad. Por eso, en muchas ocasiones, cuando un adolescente o adulto comunica su identidad de género, el entorno no cuenta con las herramientas para contener y acompañar de manera integral. Sobre esto, conversamos con Cristian Spuller, psicólogo, magíster y estudiante de doctorado en psicología. Quédate a escuchar este capítulo actual y trascendental. Aquí comienza un nuevo capítulo de Adipados. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Adipados, un nuevo espacio de conversación en Adipa, y más felices que nunca debido a la gran recepción que ha tenido este proyecto en nuestra audiencia, en nuestra comunidad. Y para partir, quiero saludar a alguien importantísimo que es fundamental para poder realizar este proyecto, que es nuestro editor, que es un seco y hace maravillas con la edición. Y también quiero presentar a nuestro invitado, que es un docente nuevo que se está integrando a nuestra institución. Él es Cristian Spuller, que es psicólogo, magíster en psicología clínica y doctorado en psicología de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, profesor? Estoy súper bien. Sin embargo, tengo que hacer la corrección de que yo aún no tengo mi grado de doctorado. Yo soy alumno de doctorado de la Universidad Diego Portales. Y estoy súper contento de estar acá y ansioso por ver cómo va a ser esta experiencia. Va a ser una experiencia que va a tener distintas aristas. Vamos a pasar por una perspectiva ya más personal, vamos a ir después directo al tema que nos convoca. Nuestro tema del día de hoy es adolescentes transgénero, ¿cómo apoyarlos? ¿Ya? Pero para introducir y comenzar esta entrevista, vamos a nuestra primera sección que tiene por nombre Mapa Mental. Mapa Mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son 3: preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. Entonces, para empezar, la primera pregunta es: si pudiera desinventar alguna cosa, ¿cuál sería? La homofobia. Segunda pregunta: ¿cuál es la manía que no quiere o puede corregir de su personalidad? Posponer cosas. ¿Qué celebridad de la historia de la ciencia, arte o de la psicología le hubiera gustado conocer? Gregory Bateson. Si pudiera cambiar algo sobre su educación, ¿qué sería? Nada. En una palabra, ¿cómo recuerda su primera atención como profesional? La primera atención como profesional fue en el sistema público, como trabajador social, que es mi primera profesión, sentado en un cajón de tomates, en una casa sin piso, discutiendo sobre las competencias parentales de una mamá que estaban a punto de quitarle a sus hijos. Difícil. ¿Qué es lo que para usted no puede faltar en una consulta? Vínculo terapéutico. Si tuviera la atención de todo el mundo y de todos los millones de habitantes, ¿qué mensaje les daría? Trabajar, olvidar las diferencias entre las personas y aceptar la diversidad de género y la diversidad de seres humanos en el mundo. Termine la frase. Trabajar con adolescentes transgénero y sus familias es una oportunidad maravillosa porque puede salvar vidas. Nombre al menos 3 términos que usualmente son confundidos. Identidad de género, orientación sexual, básicamente. Termine la frase y con esto terminamos esta parte. Lo mejor de ser psicólogo y trabajar con temas de género e identidad es... Del punto de vista como psicólogo, que me da la oportunidad de poder ayudar clínicamente a familias de adolescentes transgénero de una manera profunda. Y como investigador es abrir un camino y una línea de investigación nueva, por lo menos en esta parte del mundo.
Interesante. Ahora vamos a ir un poquito descubriendo sus respuestas. Me llamó la atención la 2. ¿Cuál la manía que no podía corregir de su personalidad? ¿Por qué? Bueno, manía es un concepto bien complejo. Quizás yo diría qué características de mi personalidad me costaría o me cuesta mucho como corregir, es posponer. Y básicamente posponer porque siempre estoy agarrando desafíos distintos y eso significa que de repente la cosa como que crece y crece y crece y tengo que ir tomando decisiones rápidas. Pero básicamente es un ejercicio de organización y de poner límites, básicamente. Entiendo. Otro aspecto que me llamó muchísimo la atención fue la primera atención, su experiencia. Si pudiésemos hablar de eso, recordar. Sí, yo cuando partí como trabajador social hace muchísimos años atrás, el primer caso que me tocó, digamos, atender fue un caso rural. Yo trabajaba en ese tiempo en la ciudad de Angol, en la 9ª región, y me tocó partir al campo en ese tiempo, ¿no es cierto?, en dupla psicosocial con compañeros psicólogos, hablar con una mamá sobre que la mejor opción en ese momento era que ella entregara a sus hijos al tribunal porque no los podía tener. Y eso me marcó profundamente, tanto por las condiciones materiales, pero también me marcó profundamente desde el punto de vista del poder que ciertos profesionales en ese momento tenían como para poder tomar ciertas decisiones que hoy día son muy difíciles de tomar y muy cuestionables si es que se toman de una manera, digamos, ligera, liviana, o si es la primera opción, como es quitarle un niño o una niña a su familia. Otro aspecto que me llama la atención es cuándo surge el interés de trabajar temas de género. Yo daría un pequeño paso atrás y diría que esa experiencia en mí marcó el gusto y el deseo por transformarme en terapeuta familiar. Pero para poder transformarme en terapeuta familiar primero tenía que estudiar psicología. Así que estudié psicología y el día que me titulé de psicólogo me inscribí en el programa de formación de terapeuta familiar. Esa fue una vuelta muy larga, ¿no? Y respecto a lo que usted me dice, básicamente hace 10 años atrás, un poco más, empieza a surgir en mí la necesidad de quizás no trabajar con género o con identidad de género como lo conocemos ahora, ¿no? Sino que más bien empezar a mirar que las familias o dentro de los integrantes de la familia siempre había diversidad. ¿Ya? Y la primera diversidad que hace 10 años empieza a aparecer con más fuerza, no porque no estuviera, sino que empieza a aparecer con más fuerza, es todo lo que tiene que ver con la orientación sexual, ¿no es cierto? Familias con chicos y chicas lesbianas o gay, ¿no es cierto? Y eso a mí me empezó a llamar mucho la atención. Posteriormente a ello, en la Fundación Iguales encontré un espacio junto con gente que quiero mucho y que trabajamos, hicimos cosas maravillosas antes de que todo esto partiera, digamos, antes de que se hablara de orientación sexual, de identidad de género. Empezamos con un trabajo de hormiguita y así fue, ¿no es cierto?, creciendo esta idea de ir como perfeccionándome en identidad de género, en personas trans y en adolescentes trans y en familia. Otra pregunta que también me llamó la atención fue si usted cambiaría algo de su educación. La respuesta fue nada. Nada. Yo tuve la fortuna, siempre digo, de haber estudiado yo soy de Temuco, yo estudié en Temuco en los años 80, lo que implica es haber estudiado en los años 80 en Chile. Pero tuve a mis padres, digamos, que sin ser particularmente afines a estos temas, siempre nos dijeron que en realidad la educación era como lo más importante, pero más allá del cliché de que es lo más importante, es cómo uno lo hace importante. Y en mi desarrollo profesional, tanto como trabajador social, como psicólogo posterior, me encontré con maestros y maestras que siempre me dijeron, usted está estudiando esto, pero usted tiene que pensar más allá. Yo nunca me sentí estudiando una profesión particular, siempre me sentí estudiando.
Y eso no lo cambiaría. Y a la persona que le hubiese gustado conocer, ¿por qué? Gregory Bateson es uno de los epistemólogos, antropólogos, cientistas, me quedo sin apellido, digamos, más importantes del siglo XX, porque sentó las bases, sin incluso él saberlo, de todo un movimiento teórico, metodológico, clínico, que rebalsó el mundo de la terapia familiar, ¿ya? Y que sentó bases teóricas importantísimas para que incluso cosas que se están haciendo hoy día y que aparecen como novedosas, cuando uno va a leer Ecología de la Mente o etcétera, o otros libros de Gregory Bateson, ya estaba ahí la semillita plantada. Entonces, como que siento que él es un personaje clave digamos, en la escena de la terapia familiar o del pensamiento sistémico o del pensamiento cibernético en general. Perfecto. Hubo una pregunta que le realicé acerca de los términos que generan confusión, porque la gente no comprende, y lo vamos a analizar en la segunda sección. Entonces ya quiero con dar cierre a lo que fue Mapa Mental. ¿Qué le pareció? Súper, súper bueno. Como los programas de televisión cuando le van preguntando cosas rápidas y uno va pensando también qué respondería. Digamos. Perfecto. Entonces esta segunda sección se llama Lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. Entonces, para comenzar, me gustaría que hablemos de los términos identidad, expresión, sexo biológico y orientación. Partamos por identidad. ¿Cómo lo definiría usted? A ver, la identidad es un concepto bien que ha sufrido modificaciones a lo largo de la historia reciente, dentro de las ciencias sociales o del saber psi, de los saberes de la psiquiatría, de la psicología y de la psicoterapia, y que básicamente, y en fácil, digamos, o de comprensión como más global, tiene que ver con la esencia del sujeto, es decir, esto que hace que el sujeto se sienta, es decir, es una vivencia, es una experiencia interna y personalísima respecto a quién él es, ella o él, en términos de gustos, en términos de uso de nombres, en términos de expresión, etc. Es una convicción interna, ¿ya? Quizás como la clave es pensar que es algo que es una experiencia muy personal, ¿ya? Y que es a veces, digamos, y ahí hay algún debate, ¿no? Y que se sostiene a medida que se va desarrollando el sujeto. Y el debate está en que algunos piensan que se sostiene y otros piensan que no se sostiene durante. Hay un debate interesante que seguramente más adelante lo vamos a retomar. ¿Expresión? La expresión de género es como, si hablábamos de la identidad de género como una experiencia interna, la expresión de género es la resultante de esa expresión interna, ¿ya? Y la expresión de género se vehiculiza o se canaliza en cosas pragmáticas como la manera de vestir, la manera de hablar, la forma de gesticular, ¿no? El uso de la voz. En el caso de los niños, el uso de ciertos juegos, de ciertos juguetes, ¿no? En el fondo es cómo los otros nos ven, las elecciones que hacemos respecto a cómo nos queremos ver, la elección que hacemos en relación a lo que queremos comunicar, cómo nos queremos ver, ¿ya? Y eso va de la mano de esta idea de identidad de género como una expresión privadísima y muy interna. ¿Y orientación? Orientación sexual. Uh-huh. La orientación sexual pertenece, como yo digo, está en otro libro, en otra hoja, punto aparte. Tiene que ver con cómo el sujeto o cómo las personas definen su deseo sexual, cómo orientan su deseo sexual, hacia qué objetos o hacia qué personas orientan su deseo sexual, ¿ya?
Y básicamente, y aquí uno puede citar a los trabajos de Kinsey, ¿no? De que podemos hablar de que es un espectro, digamos, una gradiente, ¿no es cierto?, que va desde la heterosexualidad, es decir, de personas que se sienten sexualmente atraídas por personas de su sexo diferente, ¿ya?, hasta la homosexualidad, usando esos términos a propósito de la cita que estoy haciendo, quienes orientan su sexualidad o su deseo sexual hacia personas de su mismo sexo. Y como gradiente hay intermedios, ¿no es cierto?, claros, oscuros, y que cada vez nos damos más cuenta de que eso es así, digamos. Que los claros oscuros son lo que uno pudiera decir, o lo que yo podría decir, la diversidad. Perfecto. ¿Y algún otro término que a ustedes les surja en este momento, como pensar que constantemente se lo preguntan porque no hay un entendimiento? Yo creo que lo que uno escucha habitualmente en la clínica son papás que dicen respecto a su hijo o hija o adolescente que les dice, que les expresa, que sale del closet, ¿no?, en términos de orientación sexual o de identidad de género, pero más de orientación sexual, si uno lo pensara en términos como más clásicos, es, bueno, en realidad la orientación sexual, bueno, no importa que sea homosexual, mientras no se note, mientras la expresión no se note. Eso es un área de conflicto, ¿no es cierto?, donde muchas veces hay ciertas confusiones, ¿ya? Pero donde hay una confusión mucho más grande y mucho más, yo diría en este caso más dolorosa, son las identidades de género. Cuando los chicos salen y las chicas salen del closet de la identidad de género, una digamos, de lo común o lo que uno escucha es que esto es una fase, que esto se le va a pasar, y que si no se le pasa es porque entonces hay que llevarlo al psiquiatra o al psicólogo o a la psicóloga, etc. Yo creo que eso de se le va a pasar es un deseo o es una preocupación, o incluso como a propósito de lo que estamos hablando, ¿no?, es como una especie de mito que aparece con mucha fuerza en los papás y en las mamás que consultan, ¿no?, que consultan preguntando si es que se va a pasar, ¿no?, si es que esto es una cosa transitoria. Perfecto. Entonces, con esta ya claridad, vamos a empezar con la primera frase. 1. Escuché en algún lado que los niños no son suficientemente mayores como para conocer su identidad de género. A ver, sí y no. Sí, en el sentido de que la afirmación de los niños no son lo suficientemente mayores tiene implícito una carga de adultocentrismo, porque por supuesto los niños por definición son niños y piensan como niños y están en una etapa de desarrollo como niños, lo que no significa que están inhabilitados para pensarse a sí mismos, ¿ya? Y hay una expresión que se usa en la clínica infantil respecto del género, que tiene que ver no con identidad de género, ¿ya?, sino que con género no conforme, ¿ya?, que son dos conceptos que son muy distintos, y que el concepto de género no conforme, a pesar de que también es aplicado en los adolescentes y en los adultos, a veces se aplica en los niños, o por lo general se aplica en los niños, justamente en esta lógica de, como decíamos al principio, que el género es una sensación interna, ¿ya?, muy personalísima, que se va desarrollando. Y cuando hablamos de niños estamos pensando constantemente en desarrollo. El problema es que cuando se piensa en desarrollo como déficit, es decir, eres tan chico que no eres capaz de, ahí estamos en problema. Por supuesto, si tienes 6 años, no te puedo pedir el discernimiento de un adolescente de 17 o un adulto de 23, eso es una obviedad. Pero muchas veces los padres o el mundo adulto en general tiende a pensar a los niños y a las niñas como incapaces de poder expresar ciertas cosas respecto a su identidad. Y muchas veces ni siquiera los niños expresan algo respecto a su identidad, sino que lo comunican expresivamente. Y ahí el concepto de expresión de género es muy importante. Entonces tenemos niñitos que desde siempre eligen jugar con juguetes
que culturalmente son asignados a los niños. ¿Ya? Y eso produce ruido en la escuela. A veces no produce ruido en la familia, sino que produce ruido en la familia cuando produce ruido en la escuela, etc., ¿no? Y ahí, respecto a esa frase, lo correcto, o más que lo correcto, sino que lo más sano sería dejar que los niños exploren sus expresiones de género para poder saber y para poder entender y comprender qué es lo que nos quieren decir respecto a su identidad de género. Pero por otro lado tenemos niños que desde muy pequeños expresan su identidad de género de manera diferente, ¿ya? Hay miles de viñetas clínicas en un libro que quiero mencionar al final, si es que queda espacio para leer, que es muy interesante, que están constantemente diciéndole a su papá: yo quiero ser niñita o yo quiero ser niñito, y eso se mantiene en el tiempo. Y las expresiones de género van siendo cada vez más acordes, ¿cierto? Pero también hay experiencias en donde hay niños que no dicen quiero ser niñita o quiero ser niñito. Sin embargo, su expresión de género entra en conflicto con el juego o la ropa, etc. Y ese entrar en conflicto con cuestiones que son más bien culturales es lo que produce este rebote y se problematiza al interior de la familia como un problema individual del niño. Le pregunté en una entrevista pasada de cómo era la reacción de los padres. Me gustaría volver a retomarla en este podcast, como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño no tiene ese espacio para explorar que mencionaba recién? ¿Qué genera en él? Es interesante, me acuerdo de esa pregunta, y esa pregunta me hace recordar un seminario en el cual participé en la Escuela de Educación Parvularia en la Universidad Austral, en Valdivia, y de cómo la audiencia en ese momento estaba compuesta por parvularias, parvularios y técnicos en párvulo, todos mezclados. Y alguien hizo esa misma pregunta, ¿no? Quizás la formuló de otra manera, la formuló: ¿cuánto deberíamos nosotros dejar que los niños exploren y cuánto no? Y es bien interesante porque en realidad la vida y el desarrollo de los niños y de las niñas es pura exploración, ¿ya? Entonces, a propósito del género, hacerse la pregunta sobre cuánto dejar explorar o no es como compleja, ¿no? Y sin embargo, respecto de esta misma experiencia en Valdivia, las personas que eran profesionales, parvularias, parvularios, tenían una conceptualización respecto a la exploración y de cómo esa exploración debía ser guiada. Y en temas de género o de expresión de género, las asistentes de párvulo tenían una formulación en su mente muy interesante. Y me acuerdo que una de ellas dijo que daba lo mismo si el niño quería jugar con Barbie o con muñecas o con lo que sea, o si el niño o si la niña quería jugar con camiones. Lo importante, decía ella, es que el niño juegue, más que con qué juguete juega. Y a mí me pareció muy interesante en el sentido de cómo esas dos visiones conversaban, y también pensé cómo esas dos visiones conversan en el aula, ¿sí? Cómo conversa la conversación de la profesional o del profesional con el técnico en relación, por ejemplo, a términos de exploración. Y ahí yo diría que, claro, la exploración no tiene límites, salvo el que no le pase nada a los niños. Y más que la exploración, que es un concepto como un poco rebuscado, es el juego. Y el juego no tiene límites en la infancia. El juego es infancia. Por lo tanto, limitar el juego a propósito de expresiones de género me parece que es contraproducente, a lo menos. Vamos con el segundo. Escuché en algún lado que las personas trans en su mayoría tienen problemas asociados a la salud mental, en su mayoría ansiedad y depresión. Ahí es un terreno esa es una afirmación que de nuevo cae en el sí y en el no. Cae en el sí porque efectivamente sabemos, cuando digo sabemos, que la comunidad científica sabe que los indicadores de salud mental en la población LGBT, es decir, en la población de la diversidad sexual y de género, son más deficientes, son más malos, digamos, que las personas no LGBT. El problema es que cuando se usa ese argumento, pensando que la salud mental, como lo que usted menciona ahí, ¿no?
diagnósticos o síntomas específicos, se asocia linealmente a una identidad de género o una orientación sexual, ahí hay un error que está sostenido por la homofobia, por la discriminación, y que invisibiliza otros factores que son los que nos ayudan a explicar por qué pasa eso. Y los otros factores que nos ayudan a explicar eso justamente son los factores más estructurales. Y los factores más estructurales se refieren a que la sociedad está dibujada y está creada en función de binarismos hombre-mujer, femenino-masculino, pene-vagina, ¿ya? Y en torno a eso se ha desarrollado un modo de relación o un modo de relacionarnos en donde si tú te sales de una de esas cajas, ¿no es cierto?, recibes una sanción social, que puede ser una sanción social directa, explícita, asociada a un marco normativo jurídico incluso, o puede ser mucho más sutil, puede ser mucho más implícita, ¿ya? Puede ser mucho más invisible, pero que deja igual huella. Y hay una teoría muy interesante que es la teoría del estrés de minoría, que nos ayuda a explicar por qué la población LGBT particularmente tiene peores indicadores de salud mental. Y justamente por eso es que la mirada que siempre se hace no es una mirada individual, sino que es una mirada a la estructura, es una mirada al contexto. Y cómo cuando el contexto cambia, cuando uno lo ve en clínica, cuando los padres aceptan, cuando las madres y los padres logran enganchar con los procesos de tránsito de sus hijos, muchas veces los indicadores de salud mental mejoran. Y la literatura internacional lo reporta de esa manera dramática, digamos, ¿no? Como el concepto de aceptación impacta directamente el mejoramiento de los indicadores de salud mental, y cómo el concepto de rechazo o las experiencias de rechazo laboral, familiar, social, etcétera, empeoran los indicadores de salud mental. O sea, eso está estudiado, está requete contraestudiado y es evidencia. Perfecto. Vamos con el 4. Escuché en algún lado que todos los trans hacen una transición médica. La transición como fenómeno cultural, individual, es un concepto que se utiliza o que se está utilizando para hacer referencia a el camino o la trayectoria que una persona transgénero hace desde que sale del closet transgénero hacia adelante. Y esas transiciones son tan personales y tan idiosincráticas como las personas que las viven. Y hay transiciones que van en la línea, ¿no es cierto?, de la transexualidad, que es decir, que es una línea que algunos autores siguen llamando como una línea binaria, es decir, comienzo una transición de género para transformarme en una mujer, o comienzo una identidad de género para transformarme en un hombre, ¿ya? Pero hay otras transiciones que son mucho más fluidas, mucho más líquidas, y que no necesariamente involucran cirugía, si es que con procedimiento médico lo que usted está señalando significa cirugía, ¿ya? Hay otras transiciones transgéneros, sobre todo de adolescente, que van cambiando a lo largo de su desarrollo. No en relación a su identidad de género, sino que el curso que va tomando. Y hay chicos y chicas y chiques que no les interesa tomar hormonas, que no les interesa procedimientos quirúrgicos, sino que quieren vivir en estos claros oscuros y quieren ser respetados y que sus vidas sean respetadas en estos claros oscuros que mencionaba al principio, ¿no? Por lo tanto, lo trans no es sinónimo de transexualidad ni es sinónimo de bloqueadores o de toma de hormonas, sino que es mucho más complejo y es mucho más personal, ¿ya? Me gustaría hacerle una pregunta respecto a su experiencia. ¿Cómo es el trabajo con adolescentes trans? Porque si bien la niñez es una etapa que se diferencia, entonces, ¿cómo la viven ellos? Clínicamente, yo creo que es súper importante. Es como yo trabajo y como, digamos, desde las premisas metodológicas y teóricas de las que parto, incluso en mi investigación doctoral. Muchas veces hay que,
Cuando uno piensa en un adolescente que sale del closet transgénero, como lo dijo Alicia Cruzat en algún momento, lo primero que uno tiene que hacer es mirar hacia arriba, que claramente no es mirar hacia Dios, sino que es mirar hacia los padres. ¿Ya? Este adolescente o esta adolescente que sale del closet transgénero inmediatamente hace que los padres entren en un closet. Y cuando los padres entran en un closet, ya no es un asunto de trabajo terapéutico individual sobre este adolescente, sino que es un asunto de trabajo familiar. Eso por un lado. Sin embargo, por otro lado, también sabemos, por la pregunta que hace un rato usted comentaba, los indicadores de salud mental. Solamente imaginar un adolescente de 17 años que sale del closet transgénero, pero que viene sintiendo una identidad de género distinta al sexo asignado al nacer desde los 12 años, pero lo lleva como un proceso interno. Lo que eso puede implicar para su salud mental, va dejando marcas, va dejando huellas, va dejando trazas, ¿no es cierto?, que muchas veces deben ser vistas desde esa lógica y no desde una lógica individual o desde una lógica psicopatológica, sino que más bien desde los resultados de una estructura social, ¿no es cierto?, que no permite que fluyan las distintas manifestaciones y diversidades identitarias. Por lo tanto, es hacerse cargo de la familia, que es el espacio inmediato en donde el adolescente se desarrolla y aprende a ser sujeto, pero también hacerse cargo del adolescente en su individualidad, ¿ya? Y todo esto, así como si uno lo pensara, y la guinda de la torta, digamos, es hacerlo de una posición no patologizante, desde una posición afirmativa, que es lo más difícil y que es a propósito de lo que va a hablar el curso. ¿Podríamos desarrollar un poquito más? Muchas veces se piensa que el trabajar clínicamente con la población transgénero o con la población de la diversidad sexual y de género tiene a la base la idea de la patologización, ¿ya? Y ese es un error conceptual y un error formal. Un error conceptual porque efectivamente las personas que trabajamos con adolescentes, con familias y con personas de la diversidad sexual y de género, lo hacemos parados desde una epistemología, desde una metodología y desde ciertas técnicas que nosotros vamos a llamar, o que yo voy a llamar, o que en general se va a llamar una posición o un modelo afirmativo. Versus otras posiciones de salud mental que se van a posicionar desde lo psicopatológico, ¿ya? Y ahí hay una conversación compleja entre esas dos posiciones. Ahí hay un debate, hay una problematización, ¿no es cierto?, importante, porque las personas que trabajamos en salud mental desde una visión y una mirada afirmativa, no estamos pensando que lo que ocurre ahí, en esa familia, en ese adolescente, en esa familia con esos niños o en ese adulto, tenga que ver con patología, por decirlo así, intrapsíquica, sino que tiene que ver con las resultantes de un proceso mucho más complejo, ¿ya? Y que las resultantes de ese proceso mucho más complejo requieren de una mirada afirmativa, es decir, requieren de un decir explícitamente: yo acepto quién tú eres, ¿ya? Pero también me doy cuenta de que quien tú eres te está haciendo daño, está sufriendo, etcétera, etcétera. Y cómo lo hacemos para, respetando quién tú eres, salimos adelante. Versus, como tú eres así, es decir, porque tú eres de la diversidad sexual y de género, entonces te están pasando estas cosas. Entonces el trabajo es que tú dejes de ser como eres y te transformes en otra cosa para que puedas, digamos, dejar de sentirte como te sientes. Y ahí están, ¿no es cierto?, las posiciones afirmativas y las posiciones de las que nosotros llamamos las terapias reparadoras o conversivas, o como quieran llamarlo, digamos, ¿no? Y que en otros países están prohibidas, y aquí en Chile hay un movimiento subterráneo, digamos, en donde en este momento se hacen ese tipo de intervenciones terapéuticas que son iatrogénicas y que también está probado científicamente que son, como dicen por ahí, peor que la enfermedad, ¿no? Volviendo a este punto interesante, ¿cómo es la preparación de los profesionales en Chile respecto
para apoyar a los jóvenes? Voy a hablar digamos, de mi campo de expertise y de mi formación. En este momento se está desarrollando en el CEPS, Centro de Estudios de Psicología y Psicoterapia de la Universidad Diego Portales, una investigación en conjunto con un proyecto que se llama Redes, que une distintos países, Colombia, Argentina, Chile, etcétera, para revisar los currículum formativos de los alumnos de psicología y de las alumnas de psicología de pregrado en los distintos países. Y ahí hay algunos datos preliminares, hay una información preliminar, es que efectivamente no hay formación de pregrado en diversidad de género, en orientación sexual. Con suerte hay formación en sexualidad. Y en una universidad en específico hay un ramo o dos ramos de malla que hablan sobre diversidad sexual y de género. Por lo tanto, uno ya puede darse cuenta de cómo esos profesionales salen a trabajar, ¿no? Ahora, hoy es mucho más fácil, ¿no es cierto?, poder autoformarse, pero siempre la autoformación tiene la dificultad de que no hay una reflexión detrás, digamos, ¿no? Es una lectura más pasiva, es como más extractiva que una interacción de una formación más formal. Entonces, en síntesis, cada vez más la gente se está formando, los colegas y las colegas se están formando para trabajar con población de la diversidad sexo-género. Pero hay una masa o una población mucho más grande que no está formada, o que está formada en claves clínicas y de tratamientos psicológicos que no necesariamente están fundados en premisas afirmativas, sino que más bien están formados en premisas psicopatológicas. Y por lo tanto hay como todo un proceso de construcción, hay un proceso en que los y las colegas tienen que darle la vuelta a eso. O sea, hay que hacer un trabajo para poder salir de ahí, ¿no es cierto?, para poder trabajar con personas de la diversidad sexual y de género. Y por eso que la formación específica es tan importante. Es importante que las casas, las universidades trabajen este aspecto. Sobre todo en el pregrado, porque en el posgrado, yo diría que hace 7 años atrás o 5, la cantidad de programas o de diplomados, de cursos, digamos, de cualquier tipo de formación de postítulo, hay un montón. Hace 6, 7, 8, 10 años eso no existía, digamos, ¿no? Y estamos hablando de hace 10 años, y 10 años es un periodo de tiempo que es muy poco. Justamente ahora yo voy a empezar a hacer no ahora, pero pronto, una revisión sistemática sobre la presencia de todos estos conceptos en la psicología en un periodo desde los años 60 al año 2000. ¿Qué pasaba con esta terminología? Cuando aparece esta terminología, para darnos cuenta de que esto no es como que es una obviedad, no es como que siempre ha sido así, sino que esto es el trabajo y el esfuerzo de equipos de investigación recientemente. O sea, son equipos de investigación actuales. O sea, uno puede ir y consultar a un Joan Malpas, uno puede ir y consultar a Annie Poulenc-Safazon en Canadá, o a Michelle Lasala en Estados Unidos, que son las personas que están de punta en esto. Uno puede ponerse en contacto con ellos y tener una conversación con ellos. Cosa que hace 10 años atrás, o en otras áreas de la formación de los psicólogos y de la psicóloga, es como bien difícil, porque o ya están muertos o están en otro nivel. Entonces, también está eso en la formación de la posibilidad de poder acceder a quien está haciendo investigación de punta en estos temas. Y eso es súper, súper relevante, sobre todo para países pobres y aislados como Chile. He nombrado en diferentes ocasiones que hace 10 años se empezó a generar un cambio. ¿Por qué estos 10 años? Yo no tengo muy claro por qué. Ahora, puede que sean menos, puede que sean más, pero yo siempre pienso en 10 años porque yo tengo 52 y hace 10 años tenía 42. Y yo me acuerdo cuando yo tenía 42 años, nadie hablaba de
de la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. O si se hablaba más bien en círculos muy específicos, era como una distinción muy sutil y muy elaborada, incluso muy rebuscada. Me acuerdo de haber escuchado eso. Pero hoy día es algo que es el ABC de trabajar con personas de la diversidad sexual y de género. Por ahí anda dando vuelta, ¿no es cierto?, lo que se llama la galleta de la diversidad sexual y de género, ¿no?, que es como una galletita así como... Sí. ¿Ya? Y esa está desarrollada de muchas maneras y fue puesta de manera gratuita por una ONG americana muy, muy importante en temáticas de educación. Entonces hoy día uno pone y aparece. Y quizá hace 10 años uno ponía eso y aparecían otras cosas. Y yo creo que eso, por eso yo marco, digamos, esa distancia o marco esa temporalidad, porque 10 años no es mucho. Entonces lo que se ha avanzado en términos de conceptualización, de investigación, de lo que sabemos, es harto. Lo que no sabemos siempre es más, ¿ya? Y por eso que la formación es súper importante. Volviendo al tema de esa gráfica, ayuda muchísimo a comprender. Es un muy buen ejemplo. Ya terminamos con esta sección, ya están todos los mitos. Me llamó bastante la atención que, claro, muchos de ellos no eran ni ciertos en su totalidad, pero algo tenían de los dos, como entre verdad y falso. Ahora vamos a pasar a nuestra última sección, que se llama Radar Adipa. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. Entonces le quería preguntar a usted, ¿qué nos recomendaría para leer en primer lugar? Cuando usted me dijo que algo así me iba a preguntar, tuve como dos opciones, porque yo soy súper malo para ver, o sea, yo consumo cine, digamos, no cine LGBT solamente. Entonces dije, a ver, ¿cuál fue la última película de temática LGBT que vi? Y no me llegó ninguna a la cabeza. Y yo creo que eso tiene que ver también por otras cosas, pero sí hay ciertos libros que yo creo que son súper importantes que los papás puedan leer. Hay un libro que debe estar en su versión en español, que se llama Coming Out, Coming Home, de Michelle LaSala, ¿ya? Que es un libro que es como, se podría traducir como Saliendo del Closet, Volviendo al Hogar. Que es un libro muy bonito, porque es un libro que mezcla fundamentos científicos respecto al mundo gay y a la adolescencia gay, pero no es que lo ficcione, sino que lo conecta, ¿no es cierto?, con la necesidad de que los padres y las madres abran sus hogares a sus hijos homosexuales y a sus hijas lesbianas. Es un libro muy bonito y que yo tuve la oportunidad de tener un par de conversaciones con el autor, porque es un libro que, si bien es muy americano en términos como de concepción de familia, etc., también es muy universal, porque lo que uno lee ahí es lo que le pasa a los chicos y a las chicas cuando particularmente salen del closet más gay o lesbiana, ¿no? Y que lo que le pasa a los papás también. Y yo creo que a los papás les podría ser muy interesante porque se podrían ver reflejados, ¿no? Sería un libro que sería interesante que pudieran leer. Una película que a mí me parece que quizás no es como de temas de familia, como conocemos nosotros a la familia. Es una serie que están dando en Netflix que se llama Post, ¿ya? Que tiene dos temporadas y que muestra el mundo de las personas adultas transgénero en los años 80, en el New York de los años 80. Y lo interesante es que lo mezcla o lo intersecciona con el VIH, con el SIDA. Y además lo intersecta con lo que se llamaban las casas, ¿no? Que en términos como fáciles de comprender son todas aquellas lugares en donde todos estos adolescentes o jóvenes
eran expulsados de sus casas y vivían o en la calle o en estas casas, que se reunían en torno a la expresividad de cierto arte, particularmente del baile, de la danza, ¿ya? Y que esos espacios se transformaban en espacios familiares. Y de ahí surge el término de familia por elección, ¿ya? Y ese es un término muy, muy interesante, porque hoy día en Chile, estamos hablando de los 80 en Estados Unidos, hoy día en Chile encontramos que hay muchos jóvenes, adolescentes que son expulsados de sus casas y forman sus propias comunidades, es decir, forman sus propias familias creadas por ellos mismos o ellas mismas, ¿ya? Entonces se está dando un fenómeno como de encuentro ahí, a pesar de que la temporalidad es muy distinta, pero la forma y el fondo se parecen mucho. Y esa serie, que ya tiene 2 temporadas y está en Netflix, va mostrando un poco de una manera muy poco efectista, sino que más bien más personal, más íntima, qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba en ese tiempo, que es lo mismo que pasa ahora, con una familia que expulsa a un hijo transgénero o una hija transgénero de su casa, ¿no? Es una muy buena serie, muy entretenida. Entonces, con estas ya recomendaciones damos ya por finalizado el capítulo de hoy. Le quería agradecer por su participación, por la buena voluntad y por la grata conversación que pudimos generar hoy. Y como última pregunta le quería consultar sobre sus proyectos futuros, qué se viene, en qué está trabajando. Yo soy alumno doctorante de la Universidad Diego Portales. Estoy haciendo mi tesis doctoral en terapia familiar y patrones interaccionales en adolescentes transgénero. Es decir, lo que a mí me interesa mirar es no solamente los efectos pragmáticos que tiene la aceptación de los padres y de las madres hacia sus hijos o hijas adolescentes transgénero, o los efectos pragmáticos que tiene el rechazo. Y por ahí un concepto muy interesante, pero no lo voy a mencionar todavía, porque queda como misterio. Pero quiero ir un paso más allá y quiero mirar qué patrones interaccionales ocurren al interior de un proceso de terapia familiar que permite sostener o construir conductas de aceptación. O cuáles son los patrones interaccionales que sostienen el rechazo. De tal manera que poder generar ciertas condiciones de posibilidad específica para poder intervenir en ciertos patrones interaccionales rechazantes, ¿ya? Porque ya sabemos los efectos pragmáticos, pero no sabemos qué es lo que la dinámica interaccional de la familia lo sostiene. Y ese es como uno de los objetivos de la investigación. En otro ámbito, estoy dando clases en 2 universidades, la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado, una asignatura de preespecialidad que es pensamiento sistémico. Estoy trabajando como alumno doctorante en un Fondesit sobre la construcción de modelos competentes de psicoterapia para personas de la diversidad sexual y de género. Estoy también trabajando en algunas publicaciones en función a esto mismo, ¿ya? Estoy terminando ahora, en este momento, un ensayo sobre lo que hablaba hace un rato, ¿no? Desde cuándo empezamos a hablar, cómo empezamos a hablar, ¿no es cierto? Es un ensayo crítico político, que espero pueda tener curso para ser publicado. Y estoy trabajando también al alero del CEP, el Centro de Estudio de Psicología y Psicoterapia de la Universidad Diego Portales, en donde se está haciendo el Fondesit, en un proyecto que se llama Proyecto T, que es un proyecto de atención a personas trans, que es un proyecto gratuito, pro bono. Habemos un equipo grande de personas que estamos trabajando ahí, y que surge a propósito de la pandemia y de que muchas personas trans quedaron sin atención en sus respectivos consultorios porque se cerró todo, y abrimos esta plataforma Zoom para trabajar en psicoterapia y hacer continuación de procesos psicoterapéuticos. Sacamos una derivada de terapia familiar también en este proyecto T, y ahora estamos, a fines del año pasado sacamos un pequeño pilotito chico que lo vamos a desarrollar este año, de trabajo con familia,
pero no en terapia familiar, sino que en grupos de familia, en terapia de grupo multifamiliar, ¿ya? De personas adolescentes o adultas transgénero, ¿ya? Y como insisto, pro bono, y ya llevamos 1 año y algo trabajando, y se han ido sumando gente, así que estoy como bien contento con eso. Bueno, entonces con toda esa larga fila de proyectos que tiene andando, espero que todo vaya bien, mucho éxito como equipo. Lo queremos apoyar también si usted necesita algún docente que lo apoye, cualquier cosa por el estilo. Y para cerrar también quería comentarle si nos puede hacer una especie de invitación a escuchar este podcast. Ya, ¿y a dónde hago la invitación? ¿Se la hago a usted, la hago acá? A la cámara. Ya, vaya. Bueno, estoy súper contento por el podcast que grabamos hoy día, así que los invito y las invito a que lo puedan ver, escuchar. Hay cosas interesantes que les pueden ser útiles, a lo mejor hay cosas que no, a lo mejor se pueden aburrir, pero lo importante es que lo puedan ver y puedan hacerse una idea ustedes mismos y ustedes mismas de la experiencia que tuvimos hoy día. Y si lo pueden linkear y subir a sus redes sociales, mejor. Muchas gracias. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.